En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Cristo ha resucitado. Verdaderamente, Cristo ha resucitado. Palabras que resuenan por todo el oriente, pues los cristianos repiten constantemente. Nos reúne el júbilo de una misma esperanza. Hermoso es recibirlos, bienvenidos a casa. Por la resurrección, fundamento indestructible. En un Cristo viviente nuestra unidad es posible. Valioso es mirarlos, reconocer su historia. También fue forjada entre dolor y gloria. Amados custodios de la tradición espiritual y sapiencial, en liturgia y oración, nos reúne el júbilo de una misma esperanza. Hermoso es recibirlos, bienvenidos a casa. Por la resurrección, fundamento indestructible. En un Cristo viviente nuestra unidad es posible. No puedo evitar exhortar una vez más: sus ritos y disciplinas deben conservar. Son un rico tesoro, verdadera diversidad. Cuando huyen de sus tierras son su don medicinal. Nos reúne el júbilo de una misma esperanza. Hermoso es recibirlos, bienvenidos a casa. Por la resurrección, fundamento indestructible. En un Cristo viviente nuestra unidad es posible. La iglesia los necesita porque pueden cantar palabras de esperanza en medio de adversidad. La sangre del martirio sea semilla de paz. Con el corazón en mano las armas deben callar. Que callen las armas, que daremos gracias. Que enmudezca lo mezquino ante un grito de libertad. Ay, aunque no sé si estaba subtitulado, si no, de todas maneras, como ahora después vamos a leer un poquito las palabras del discurso, lo vamos a ver en una chispirrina. Per avere accolto questo Bueno, invito. contaros que el Papa León sorprendió a todos los fieles que estaban fuera en la plaza de San Pedro. Claro, el acto iba a ser dentro, pero hubo muchos fieles también fuera, no pues se coge todos dentro. Salió fuera antes de empezar el acto y estuvo hablando con ellos. Eso no estaba previsto, evidentemente. Radunandovi qui presso la tomba di San Pietro e in tanti altri luoghi nel mondo a invocare la pace. Esperad, lo voy a ir leyendo La a la guerra vez. divide. Quieto. Que lo tengo por aquí el discurso, así lo vamos leyendo a la par. Que él, dejadme a ver dónde está. Aquí. Vale. Quito esto de esta pantalla que me está estorbando un poquito. A ver. Él ha empezado, queridos hermanos y hermanas, la oración de ustedes es expresión de esa fe que, según la palabra de Jesús, mueve montañas.
Y yo decía, sí, el granito de mostaza. Pues el mío, ya os lo he dicho antes, o sea, ni granito de arena, majo. Dice, les agradezco por haber aceptado esta invitación, reuniéndose aquí, que era lo que estaba él diciendo, junto a la tumba de San Pedro y en otros tantos lugares del mundo para invocar la paz. Y aquí quiero leer esto, aunque lo digo ahora después, porque me parece, esta frase para mí es, escuchar esto. La guerra divide, la esperanza une. ¿Quién divide? Ya tenemos claro de quién viene la guerra. ¿Quién es el divisor? Dice, la prepotencia pisotea. Pongamos esto en relación con todos los discursos que le hemos estado escuchando. La prepotencia pisotea, pero el amor levanta. La idolatría ciega. La idolatría al dinero, al poder, como él ha estado diciendo, a las influencias. Pero el Dios vivo, Cristo resucitado, ilumina. Basta, aquí es cuando me mata a mí. Dice, basta un poco de fe. Una pizca de fe, queridos hermanos, para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia. Como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia. Ay, por favor, que tengo esto en medio de verdad, ¿eh? La speranza unisce, la prepotenza calpesta, l'amore solleva, l'idolatria acceca, il Dio vivente illumina. Basta un poco di fede, una briciola di fede, carissimi, per affrontare insieme, come umanità e con umanità, quest'ora drammatica della storia. En el siguiente párrafo va a decir también, veréis, va a decir, la oración, de hecho, dice, no es un refugio para eludir nuestras responsabilidades, no es un analgésico para evitar el dolor que desata tanta injusticia. Es, en cambio, dice, la respuesta más gratuita, universal y disruptiva a la muerte. Dice, somos un pueblo que ya resucita. Es que esto es importante, ¿eh? Es eso que hablamos de ese pueblo en camino. Es que de verdad me impacta. Creo que tenemos que meditar un montón en todo lo que esto significa. Vamos a escucharle. La preghiera infatti non è rifugio per sottrarci alle nostre responsabilità, non è anestetico per evitare il dolore che tanta ingiustizia scatena. È invece la più gratuita, universale e dirompente risposta alla morte. Siamo un popolo che già risorge. Sea frente a la muerte, la oración por la paz. Luego va a decir, en cada uno de nosotros, en cada ser humano, el maestro interior, maestro aquí está escrito con mayúscula porque se refiere a Cristo, al Espíritu Santo, el maestro interior educa a la paz, impulsa al encuentro, inspira la invocación. Dice, alcemos entonces la mirada, volvamos a levantarnos de entre los escombros. Nada puede encerrarnos en un destino ya escrito. Es que el destino no está escrito. Ni siquiera en este mundo en el que las tumbas parecen no ser... es que es fuerte. En el que las tumbas parecen no ser suficientes. O sea, es tantos los muertos que parece... No tenemos tumbas para tantos. Dice, porque se sigue crucificando, se sigue aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad. In ognuno di noi, in ogni essere umano, il maestro interiore insegna infatti la pace, sospinge all'incontro, ispira l'invocazione. Alziamo allora lo sguardo, rialziamoci dalle macerie. Niente ci può chiudere in un destino già scritto, nemmeno in questo mondo in cui sembrano non bastare i sepolcri, perché si continua a crocifiggere, ad annientare la vita senza diritto
e senza pietà. No me digáis que no, o sea, son fuertísimas estas palabras, a mí por lo menos me impactan. A mí es que me parecen, de verdad, o sea, todas las declaraciones del Papa León tienen una profundidad, de verdad, una profundidad impresionante. A mí cada uno ha tenido su mérito, y a mí en este Papa me impacta desde el primer día la profundidad que tienen sus discursos, la profundidad que tiene cada palabra y cada frase que él concatena. Ya, David, yo te entiendo, pero es que Jesús nos llama a lo contrario, nos llama justamente a superar eso con la confianza en él. No nos lo pone fácil, David, es que no nos lo pone fácil, ¿para qué nos vamos a engañar? Si nos lo hubiese puesto fácil, no hubiese habido millones de gente martirizada desde que la Iglesia se instauró. Está claro. Toponiente, più stesso. Dice, este es el verdadero roar que hace cimbrar la tierra. Es que son palabras impresionantes. O sea, tú las va uno leyendo y dice, no, güey, que es que en cada frase está diciendo... Va a seguir diciendo, San Juan Pablo II, incansable testigo de la paz, en el contexto de la crisis iraquí de 2003, dijo conmovido. Dice, yo pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Siento el deber de decir a todos los jóvenes, a los más jóvenes que yo, que no tienen esa experiencia, nunca más la guerra. Como dijo Pablo VI en su primera visita a las Naciones Unidas. Debemos hacer todo lo posible. Sabemos muy bien que no es posible la paz a toda costa, pero todos sabemos cuán grande es esta responsabilidad. Esto lo dijo en el Ángelus del 16 de marzo del 2003. Dice, esta tarde hago mío su llamamiento tan actual. David, te estoy leyendo, pero es que, de verdad, no, estás mezclando temas. A ver, porque esto no son luchas siquiera contra la Iglesia. ¿Qué es el concepto de guerra justa? Cuando a la Iglesia, que es el cuerpo encarnado de Cristo en la historia, se la pretende barrer. Eso es otra cosa. Y a pesar de eso tendríamos que intentar. Pero esto ni siquiera es eso. Aquí no estamos ante estas guerras. Estamos ante guerras de poder, de interés, de geopolítica, de sometimiento de pueblos y, si es posible, también de genocidios. Entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, en serio. En serio. Creo que no tiene nada que ver, ¿vale? En el sentido en el que estamos hablando aquí. No todo entra en la misma. Cuando analizamos los temas, no se pueden mezclar, porque la guerra cristera es una guerra directa contra la Iglesia Católica. Igual que la guerra de la vendetta, o igual que la Revolución Francesa, igual que la Guerra Civil Española, o anteriores ya con los movimientos de la Primera República, cuando los sistemas del liberalismo español. O sea, no mezclemos churros con merinas. No mezclemos churros con merinas. Aquí ni siquiera estamos hablando de eso. Ni en la guerra Ucrania-Rusia, ni en la guerra del Sudán, ni en las guerras que en los últimos 50 años han destruido África, en esas guerras tribales, no. En la ocupación de Estados Unidos a Vietnam. Y así podríamos poner la Primera, la Segunda Guerra Mundial. No. Vale. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Y ojo, que incluso esas guerras que tú estás diciendo ahora, hoy en día, con los armamentos y las cosas que hay, es que es tan terrible y el sufrimiento es tanto realmente. Pero ni siquiera existe lo que la Iglesia determina como una justa causa. Como una guerra justa, que es importantísimo, como una guerra justa, es que ese es el punto. San Giovanni Paolo II, instancabile testimone di pace, con commozione disse nel contesto della crisi irachena nel 2003.
Io appartengo a quella generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale ed è sopravvissuta. Ho il dovere di dire a tutti i giovani, a quelli più giovani di me, che non hanno avuto questa esperienza, mai più la guerra, come disse Paolo VI nella sua prima visita alle Nazioni Unite. Dobbiamo fare tutto il possibile. Sappiamo bene che non è possibile la pace ad ogni costo, ma sappiamo tutti quanto è grande questa responsabilità. Por eso se nos pide rezar y pedir la intercesión de Dios, porque está claro que por nosotros. Pero yo os voy a decir una cosa, yo creo que mucha gente, vosotros creo que muchos no conocéis, por ejemplo, lo que se vivió aquí en Europa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Creo que no sabéis la tragedia que eso fue. No creo que vos que no conocéis cómo la gente moría en las trincheras. No conocéis el hambre, ni el frío. Y por eso, y no digo ya, que ahora estamos viendo unos genocidios terribles, ¿vale? Y creo que es importantísimo ver eso. O en la Segunda Guerra Mundial, cómo se barrieron las ciudades. Mirad, todos habéis visto fotografías seguramente de cuando se liberaron los campos, ¿vale? De prisioneros en los alemanes, ¿no? Cómo salían la gente de los campos que parecían esqueletos que no sabían ni cómo se mantenían con vida. Pues os voy a decir una cosa. Las poblaciones de fuera estaban en las mismas situaciones. En las mismas situaciones. Porque Europa entera fue arrasada. Todos los campos de cultivos. Y estoy hablándote de Europa entera, ¿eh? No te estoy hablando de una mejitica, no. De un trozo aquí, pero había comida allí. De un sitio aquí, pero había sembrados allí, no. Europa entera fueron barridos los campos de sembrados, los ganados, destruido todo, todo pasado por el fuego. Por eso tuvo que crearse el Plan Marshall y tuvo que venir Estados Unidos y darle de comer a Europa. Vale, bueno, en nuestra guerra civil, por ejemplo, Argentina nos ayudó brutal a salir también de esa hambruna. ¿No sabéis? En cada una de las guerras aquí europea, no sabéis la de millones de muertos. Y no estamos hablando del armamento de hoy en día, imaginaos. Y no estamos hablando del armamento de hoy en día. Es que, de verdad, yo sé que no os imagináis vosotros lo que es absolutamente toda Europa arrasada completamente. No habían, en ningún sitio se podía cultivar nada. No había nada que comer. Y claro, eso evidentemente, como dice Angélica, claro, eso está pasando ahora. Pero lo que quiero decir es que no creáis que porque esas guerras son allí, no habían sido... O sea, por eso el Papa San Juan Pablo II, cuando él lo vivió, él le dice, olvidaos. O sea, no pensar jamás que una guerra va a hacer. No sabéis el sufrimiento que hay en una guerra, el hambre que hay en una guerra. No, hay que hacer todo lo posible por evitar las guerras. Claro, qué duda cabe. Todos sabemos que eso de que cuando dos no quieren discutir, basta con que uno se calle, pues no funciona. ¿Por qué? Porque justamente lo que el Papa está viniendo denunciando todo el tiempo. Aquí hay una serie de intereses económicos, geopolíticos, dinero, poder. Eso es lo que él está diciendo. O sea, esto es una acción diabólica. Diabólica. Sencillamente, diabólica. Porque a ese espíritu no le importa arrasar al ser humano. Y de paso, en esa desolación, llevarse toda la cantidad de almas que pueda, porque con el sufrimiento que causa y con lo tal, pecamos. Y claro, si invaden mi país, yo tengo que defenderme. El Papa no nos está diciendo, chicos, es que no vamos a poder empuñar un arma nunca. No nos está diciendo eso. Nos están diciendo nosotros tenemos que intentar
poner en el mundo y ayudar al mundo a que todo esto vaya calmándose. Y nosotros, con nuestra fe, tenemos que implorar a Dios para que intervenga, para que Él derrame justamente todo ese amor, toda esa cosa, y las personas puedan, justamente, que estábamos diciendo en las frases de antes, justamente la de arreglar, curar esas heridas históricas. Mientras Francia y Europa eran devastadas, Monseñor Lefebvre estaba en África. Creo, sí, él estaba en África para entonces. Creo que ya para entonces estaba en África. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí, que ya estaba de misionero en África. Claro, Monseñor Lefebvre. Sé que el pobre vino de África y se encontró un mundo que no conocía. Os lo digo sinceramente. Pero claro, él era de la congregación esta de los hermanos del Espíritu Santo, ¿no? Y él, cuando llegó, al año y pico, ya se había salido. Porque ellos, ¿cómo que mis hermanos están haciendo cosas que yo no puedo aceptar? Esto no tiene nada que ver con lo que yo... Claro, él decía, el señor Lefebvre decía, es que yo llevo 50 años haciendo esto y resulta que ahora hago lo mismo y ya no está bien. Claro, porque al hacer lo mismo no estás siendo capaz. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque el pueblo, somos un pueblo que va caminando en la historia, caminando, ¿vale? Si tú te quedas parado y quieres liar aquí, ¿qué pasa? Cuando tanto hablando en una fila y uno se para, todos los de detrás, pom, 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 ya ha liado la pegotera, ya se ha liado ahí el choquetón. Tú no te puedes parar cuando la iglesia te está diciendo anda por aquí, porque la iglesia es tu guía. ¿Por qué? Tú has estado 50 años fuera de Europa, en un continente que has podido hacer 50 años lo mismo, porque no estabas sometido ni a las influencias del mundo cambiante ni nada que se estaba viviendo en Europa. Entonces estabas como en tu pequeño paraíso y claro, ahí era posible, no pasaba nada. Bien, fantástico, lo estás haciendo muy bien, la iglesia te felicita, pero ahora no eres capaz vienes y no eres capaz de caminar con la iglesia. Perdona, lo que era válido para África en ese tiempo no era válido para Europa. Ese es el problema. Lo que era válido para África no era válido para Europa. Porque Europa no estaba en el mismo momento histórico que África. Igual que lo que pueda ser válido para Japón no es válido para Argentina. ¿Entendéis? ¿Lo pilláis? ¿No lo pilláis? Bien, vale. Porque hay que hacer esos pequeños paréntesis. Pero es que realmente, para mí, por más que miro y veo, yo veo que él llegó y él se encontró con un mundo que no entendía. Porque cuando yo veo que ya el precedente es que se tuvo que salir de su propia orden, porque eligieron los que iban a estar ahora ahí al cargo de la orden y eso, para él, ¿cómo va a ser esto? Esto no puede ser. Él quería que la orden hiciese una cosa y la orden seguía otro camino, y él se salió de la orden. O sea, ya el primer paso que él tuvo fue salirse de la orden. O sea, no ser capaz de caminar con su propia orden. ¿Nos va a extrañar que después no fuese capaz de caminar con la iglesia? Claro, para él también fue un golpe muy grande porque él era muy reconocido y muy alabado por la iglesia. Porque claro, la labor que estaba haciendo en África, en el sentido de la evangelización, era muy grande. Pero claro, en un sitio donde tú llegas y puedes hacer lo que quieras. Entonces tú vas a trabajar 50 años de la misma manera que empezaste a trabajar en el año 1. Pero África en ese tiempo era como aquel que dice una cápsula del tiempo. Pero en ese tiempo Europa no era una cápsula del tiempo. No olvidar todos que se cierra el Concilio Vaticano II en el año 65, 64, 65. Y en el 68 tenemos la Revolución de Mayo en Francia. La Revolución de Mayo del 68. Eso de idea de... A ver,
Europa que venía de una guerra, de 2 guerras mundiales, en muy pocos años. Que había tenido un anhelo, sí, hubo una vuelta después de la Segunda Guerra Mundial de Europa a la fe, pero duró poco. Duró poco, la verdad que no duró casi ni una decena. Vino a pasar algo parecido a lo que también sucedió en cierto modo, ¿no? Con los años 20, ¿no? En Estados Unidos y eso, ¿no? Con la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, vamos a vivir todos a lo loco que no sabemos cuánto. Entonces, sí hubo una conversión, pero duró poco. Y bueno, lo que sí, además, claro, la historia de Europa es muy compleja, porque la historia es que es tremenda, la historia de Europa es tremenda porque, bueno, son naciones todas muy antiguas, evidentemente, pero es que nunca hemos estado en paz. El problema es que aquí nunca hemos estado en paz. O sea, Europa no ha conocido la paz. Y eso que somos cristianos. Y Europa no ha conocido la paz. Europa, aun siendo los reyes católicos y siendo tal, estaban en peleas siempre. Y ya cuando encima de todo llegó la herida profunda del protestantismo, ¡fua! ¿Ya qué quieres que te diga? Entonces Europa, después de esa Segunda Guerra Mundial, Europa cogió una gran conciencia de que ya estaba bien, o sea, ya era hora de vivir en paz. De poder vivir en paz los europeos, entre nosotros. Bien, porque es que nunca hemos estado en paz. Si uno se pone a estudiar, cuando no Italia con Francia, sino Francia con España, España con Inglaterra, Inglaterra con... Luego, o sea, chicos, es que toda la vida. Primero empiezas ya con la caída del Imperio Romano, ¿vale? Al siglo V. Te empiezan a venir los godos, los visigodos. Luego empezamos a crear los nacionalismos, empiezan las luchas, las familias. A ver, Rusia es europea. El gran error aquí, o la gran división que también ha causado justamente, ¿cómo no? Pues el de los cuernos, ¿quién va a ser sino? ¿Quién va a causar esas divisiones sino? Es justamente también dividir Europa como si Europa no fuese Rusia. Europa es europea, Rusia es europea. Siempre ha sido europea. La familia de los zares eran familias de todos los reyes europeos. Fue la revolución bolchevique, la revolución comunista la que rompió ahí. Pero Europa y todos los países del este siempre han sido europeos. En toda nuestra historia han sido europeos. Entonces Europa se la ha roto de muchas maneras. Claro, a ver, ojos de la fe. ¿Cómo iba a estar Europa unida si era la cristiandad? Pero claro, ante Dios es muy grave. Porque como dice aquí Ángel, son fraticidios. Eran guerras entre hermanos católicos. Y además muchas veces familia. Por eso ante Dios es tan grave. Por eso Europa como tal Europa tiene muchas cuentas que darle a Dios. Vale. Por eso de no haber sido capaz de mantener la paz y las cosas como las tenía que haber mantenido. De seguir con un montón de luchas, con peleas, con divisiones, con guerras, que eran entre hermanos católicos. O sea, el protestantismo no viene a Europa porque el catolicismo era blanco inmaculado. No, hijo, no. No, por algo viene eso. Por algo viene la Revolución Francesa, por algo viene la Revolución Bolchevique. Y si os fijáis bien, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, al final tú lo has visto en Europa y después lo vas a ir viendo en los países. Empiezan primero por los liberales, la secularización, y después nos viene el comunismo. Y míralo, historia tras historia, la de España, la de... Hombre, ya te digo, Dios nos enseña de antemano, lo que pasa es que no queremos leer. Como no queremos leer, pues no nos enteramos. Andorra es solamente un protectorado, es una especie de país, pero es un protectorado que está 6 meses
España, que es quien tiene, digamos, así la gobernanza, ¿no? Y otros 6 meses Francia. Entonces es una cosa ahí un poco extraña. Pero es lo que os quería decir, o sea, claro, Europa no es inocente ante Dios. No lo es. No lo es. Los católicos no somos inocentes ante Dios. Y aunque hayamos podido hacer muchas cosas buenas, también hemos hecho muchas que, amigo, ¿cómo te lo digo? Vaya, vaya. ¿Mm? Hubo un tiempo, entonces, desde esos siglos, Dios viene castigando, primero con la división del protestantismo, ahí se abren las puertas a qué, a las revoluciones masónicas, porque la Revolución Francesa es una revolución masónica, ¿no? Que es la que lleva a la secularización, ojo. Detrás de toda la secularización está eso, están los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿De acuerdo? Puestos esos sustratos y esas piedras, viene todo. Todo. Y también viene y entra el comunismo. Son los castigos que tenemos por nuestros propios pecados. Porque además, como no nos corregimos, como no tuvimos bastante con la Primera Guerra Mundial, avisados por la Virgen de Fátima, en el mismo año de la Revolución Bolchevique, 1917, unos meses antes, se aparece la Virgen y avisa. Todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial. Que la Primera Guerra Mundial, a fin de cuentas, ¿sabéis por qué terminó a fin de cuentas la Primera Guerra Mundial? Por la gripe, por la que se conoció como la gripe española, que no era española, ni de coña, ni había sido aquí, vino precisamente de Estados Unidos, pero se le pone el nombre de gripe española. Bravo, vale. Se desató tal epidemia que no hubo más remedio que terminar la guerra. Si no, no hubiese terminado esa guerra. Porque además, esa guerra que eran todos todavía, la guerra de trincheras, llegó un momento, estaban en tablas y nadie cede. Y ahí morían y morían y morían y nadie cede. Y Dios intervino. Digo que se intervino la Madre de Dios. La mano, quería decir, no la Madre de Dios. La mano de Dios intervino. Se acabó. Una epidemia que os vais a ir cada uno para vuestra casa. Ya está. No les quedó más remedio que irse cada uno a su casa. Pero como no habíamos tenido bastante, 30 años después, como aquel que dice, mal contados, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Y antes la guerra en España, en la que participaron un montón de gente de Europa, ¿eh? Bueno, a la chita callando. Claro, Portugal participó, pero muy a escondidas, por la parte de sus puertos del Atlántico. Claro, tenía España entre medias, que como España no participaba, pues bueno. Y la Virgen lo advirtió. Y ojo, si no os convertís, y se lo estaba diciendo a los europeos, si no os convertís, chicos, va a venir otra guerra peor que la primera, y además va a venir los errores del comunismo. Llega el comunismo y viene la Segunda Guerra Mundial. Los europeos finalizan la guerra y se impactan mucho. Sí, sí. Y hay mucha conciencia y empieza otra vez mucho a surgir el espíritu cristiano nuevamente. Pero dura poco, se desvía un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso cuando hablamos de la guerra, por eso a David le digo, es que todas las guerras no son guerras de religión. O sea, no son guerras de religión. No son guerras de la religión católica siendo atacada. Eso ha habido unas cuantas, ¿vale? Y claro, en cuestión de nuestra fe son importantes. Porque ahí lo que hay es mártires por la fe. ¿Vale? Bueno, ahí entraríamos en el concepto de guerra justa de la Iglesia Católica. Pero todo lo que llevamos viendo, siglo XX ha sido el más sangriento del mundo, de toda la historia. Porque no eran solamente las guerras que se desarrollaron aquí. Es la de guerras que se desarrollaron, la de conflictos a lo largo de todo el siglo XX, desde que empezó a finalizar el XIX, en toda la geografía mundial. Hay conflictos a veces, o sea, el genocidio armenio,
el genocidio turco, no hablar ya de las guerras en África. Es que el siglo anterior, todas las guerras de todas las independencias americanas. Es que uno empieza a no irse atrás y dice, a ver, ¿cuándo hemos estado sin guerras? Ir echando atrás, iréis viendo. Bueno, vamos a seguir con lo que dijo él. Dice, de la guerra española surgió el Opus Dei y el santo José María Escrivá de Balaguer. Bueno, no. Yo no puedo decir que surgieron de la guerra. No creo. O sea, no, yo no lo veo así. Yo no lo veo así, ¿de acuerdo? No lo veo así. Un momento, que ya me he perdido. Ah, sí, aquí está el vídeo. Vamos a leer lo siguiente decía. Dice, la oración nos educa para actuar. Voy a pedir un favor, David. Escúchame. Porfa. Vamos a lo que vamos. No empecemos a distraer el programa. ¿De acuerdo? Te lo tengo que pedir, por favor. Venga, porque si no me vas a obligar a que te voy a tener que mandar a relajarte 10 minutitos y sabes que no quiero. Venga, vamos. La oración nos educa para actuar. Las limitadas posibilidades humanas, por no decirles ninguna, se unen en la oración a las infinitas posibilidades de Dios. De este modo, pensamientos, palabras y obras rompen la cadena demoníaca del mal y se ponen al servicio del reino de Dios. Un reino en el que no hay ni espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto, sino solo dignidad, comprensión y perdón. No me digáis que no son potentísimas estas palabras. Y son para pensarlas. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, ponernos en un ejemplo concreto de la historia me parece limitarnos un poco y salirnos del tema del que estamos hablando. Cuando todos sabemos que hoy en día las guerras se están haciendo por el lucro, por hacerte adueñarte de las materias primas, por de los pasos económicos. Hombre, a ver, es que sabemos que vienen por todo eso, demoníacas, como dice el Papa. Faccio mio questa sera il suo appello, tanto attuale. La preghiera ci educa ad agire. Le limitate possibilità umane si congiungono nella preghiera alle infinite possibilità di Dio. Pensieri, parole e opere infrangono allora la demoniaca catena del male e si mettono al servizio del regno di Dio. Un regno in cui non c'è spada, né drone, né vendetta, né banalizzazione del male. Aquí tienes esta higuera de 2 años, importada directamente de Grecia. Si la plantas ahora en primavera, Ay, Né ingiusto profitto, ma solo dignità, comprensione, perdono. Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo. Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. aquí acaba de decir en este párrafo, dice, tenemos en esto una barrera en la oración al Dios que es omnipotente. Sí, Dios lo puede todo, pero tenemos que arrancárselo con la oración, con nuestra conversión. Dice, tenemos en esto una barrera contra ese delirio de omnipotencia, no de Dios, sino omnipotencia del mundo, ese delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor. A mí que me perdonen, aquí le está dando un palo, claro, en la situación actual, le está dando un palo a Donald Trump y a Netanyahu, delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible, es decir, o sea, que ya actúan como por impulso loco y agresivo.
Los equilibrios en la familia humana están gravemente desestabilizados, ha dicho. Ahora va a decir, incluso el santo nombre de Dios, del Dios de la vida, es arrastrado en discursos de muerte, claro, porque usamos la excusa de Dios, del Evangelio, claro, del dispensacionalismo. Dice, desaparece así un mundo de hermanos y hermanas con un solo Padre en los cielos. Y como en una pesadilla nocturna, la realidad se llena de enemigos. Dice, por todas partes se perciben amenazas en lugar de llamadas a la escucha y al encuentro. Mira qué te voy a hacer, mira que yo te devuelvo. Hermanos y hermanas, el que reza es consciente de sus propios límites. No mata ni amenaza con la muerte. Aquí el Papa les está diciendo que no rezan. Y que todos los que tenemos sentimientos solamente de amenazar y que nos parece muy bien que este venga amenazando a este país y el otro al otro y les hacemos así y les aplaudimos, nos está diciendo que no rezamos. Porque si rezásemos seríamos conscientes de nuestros propios límites. Es que es fuertísimo. Uè. Viene trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Scompare allora un mondo di fratelli e sorelle con un solo Padre nei cieli e come in un incubo notturno la realtà si popola di nemici. Ovunque si avvertono minacce, invece di chiamate all'ascolto e all'incontro. Fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la muerte. Mira, yo no quería que, no sé si os habréis fijado, pero en la estola que lleva el Papa, aquí está San Miguel Arcángel y aquí está ahí está la Virgen. Sabemos que es San Miguel Arcángel porque lleva la espada, ¿eh? No es San Gabriel, es San Miguel Arcángel. Me llamó la atención. Vale, ahora va a leer el siguiente párrafo, va a decir, en cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo. Ha venido diciendo, el que reza es consciente de sus propias limitaciones, no mata ni amenaza con la muerte. Dice, en cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo, para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo, mudo, ciego y sordo, al cual sacrificar todo valor y pretender que el mundo entero se doblegue ante él. Es que estas palabras son bombas ante estos dignatarios que tenemos aquí. Son bombas. Invece alla morte ha servito chi ha voluto le spalle al Dio vivente per fare di se stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo, cui sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio. No, brutal. O sea, brutal. Esto sí es un león rugiendo, ¿eh? Aquí sí que está rugiendo el león, pero vamos, pero bien. Y luego va a seguir diciendo, sigue diciendo aquí. Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra. Y en cada uno de estos escucha uno. ¡Wow! Dice, la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. San Juan 23, con sencillez evangélica, dice, escribió que la paz beneficia a todos, es decir, a cada persona, a los hogares, a los pueblos y a la eterna familia humana. Dice, repitiendo las palabras categóricas de Pío XII, añadía, nada se pierde con la paz, pero todo puede perderse con la guerra. Estas son palabras de la encíclica que les decía de Pacem in Terris. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra. La vera forza si manifesta nel servire la vita.
San Giovanni XXIII, con semplicità evangelica, scrisse: dalla pace tutti traggono vantaggi, individui, famiglie, popoli, l'intera famiglia umana. E ripetendo le parole lapidarie di Pio XII, aggiungeva: nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra. Qué bonita estaba ahí la imagen de la Virgen, ¿eh? Todo el altar detrás y ella ahí en el centro. Estaba preciosa. Sigue diciendo, porque no ha terminado. Sigue diciendo. Unamos entonces las energías morales, eso implica nuestro comportamiento, y espirituales de millones, de miles de millones de hombres y mujeres. No somos solamente los católicos 1.400 millones. Tenemos que estar unidos rezando esos 1.400 millones. Dice, de ancianos y jóvenes que hoy creen en la paz, que hoy eligen la paz, aunque no sean católicos, que curan las heridas, que reparan los daños causados por la locura de la guerra. Dice, recibo muchas cartas de niños en zonas de conflicto. Al leerlas se percibe, con la verdad de la inocencia, todo el horror y la inhumanidad de acciones de las que algunos adultos se jactan con orgullo. Escuchemos la voz de los niños. Y es que en las guerras es donde el demonio aprovecha para llevar al hombre a la aberración, para llevar al hombre a comportarse como una bestia, a arrancar del hombre los escrúpulos, el amor a los demás, la conciencia moral, el valor de lo que es el bien y de lo que es el mal, y azuzarle todas las malas tendencias que él pueda tener. Uniamo dunque le energie morali e spirituali di milioni, miliardi di uomini e donne, di anziani e di giovani che oggi credono nella pace, che oggi scelgono la pace, che curano le ferite e riparano i danni lasciati dalla follia della guerra. When I arrived in Spain, I was shocked to see how few people are able to communicate in English. Ya, es que en España tenemos un problema grave. Sigo leyendo el discurso. Tremendo. Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos, deténganse, es tiempo de paz. Siéntense en mesas de diálogo y de mediación, no en mesas donde se planea el derrame y se deliberan acciones de muerte. Bueno, creo que ya lo voy a terminar de leer porque si no se hace muy largo. Y así nos fijamos en las palabras, ¿no? Fija con qué dureza les dice. Deténganse, siéntense a dialogar y a mediar. Dice, sin embargo, existe una responsabilidad no menos importante para todos nosotros, hombres y mujeres de tantos países diferentes. Una inmensa multitud que repudia la guerra con hechos, no solo con palabras. Sigo. La oración nos compromete a convertir lo que queda de violencia en nuestros corazones. Esperad, ya voy a quitar esto de aquí. Es que además si lo reproduzco todo, como es de esto de las agencias de noticias, luego me caen con las estas de autor y todas estas cosas y me machucan, pero bien. Que siempre hacen igual. Seguía diciendo, nos compromete, la oración, dice, nos compromete a convertir lo que queda de violencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Convirtámonos a un reino de paz que se construye día a día en los hogares, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades civiles y religiosas, quitándole terreno a la polémica
y a la resignación con la amistad y la cultura del encuentro. Nos está dando garrote a todos, ¿eh? No sé cómo lo veréis, pero se está dando garrote. Yo no sé si os dais cuenta, pero nos está dando garrote aquí a todos. Ay, sí. Dice, volvamos a creer en el amor, en la moderación y en la buena política. Formémonos y comprometámonos en primera persona, cada uno respondiendo a su propia vocación. Dice, cada uno tiene su lugar en el mosaico de la paz. O sea, dejémonos también de excusas de que la paz es cosa de los otros, sino de que cada uno de nosotros, en donde estamos puestos, en nuestra vida, ahí tenemos que ejercer también la moderación, crecer en el amor. Dice, el rosario, al igual que otras formas de oración muy antiguas, nos ha unido esta tarde en su ritmo regular, basado en la repetición. Así se abre paso a la paz, palabra tras palabra, gesto tras gesto, como una roca se va esculpiendo gota a gota, como en un telar el tejido avanza movimiento tras movimiento. Oye, qué metáfora es más bonita, la del telar además me ha gustado. Dice, son los tiempos largos de la vida, signo de la paciencia de Dios. Necesitamos no dejarnos arrastrar por la aceleración de un mundo que no sabe, que persigue, para volver a servir al ritmo de la vida, a la armonía de la cura, de la creación y curar sus heridas. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y con audacia. Esta es de la encíclica de Fratello Tutti. En efecto, dice el Papa León, hay una arquitectura de la paz donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia. Dice, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. Es decir, nosotros como pequeños artesanos manualmente, ¿no? Como así decir, ¿no? Ese pequeño de que hago aquí en mi entorno. Queridos hermanos y hermanas, regresemos a casa con este compromiso de orar siempre, sin cansarnos y con una profunda conversión del corazón. La Iglesia es un gran pueblo al servicio de la reconciliación y de la paz. Es que es un gran pueblo al servicio del mundo entero, y esto lo estoy diciendo yo. Porque ese es nuestro sentido de nuestro sacerdocio real. El intermediar, Cristo media por todos nosotros, nuestros sacerdotes median entre el pueblo de Dios con Cristo, y el pueblo de Dios media por el resto de los pueblos que no son de Dios en esa cadena. ¿Os dais cuenta? La Iglesia es un gran pueblo al servicio de la reconciliación y de la paz que avanza sin vacilar, aun cuando el rechazo de la lógica bélica puede costarle incomprensión y desprecio. O sea, que nos importe un pito si nos llaman progres, pacifistas, lo que sea, tal, porque estamos diciendo no, esto aquí no, aquí hay que llegar a la paz, estas guerras no se pueden permitir, esto no puede ser así, no se puede causar tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento solamente por intereses privados. Este pueblo, la Iglesia, anuncia el Evangelio de la paz y educa a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, mira, que es verdad, que tanto que nos llenamos la boca de esa palabra. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es que Dios nos manda la paz. Es que Dios entra en nuestra vida diciendo, la paz sea con vosotros. Ese es nuestro Dios resucitado. ¡Jua! ¿Cuánto garrotazo? Ya me lo ha estado dando estos días, pero ahora me lo sigue dando. Especialmente cuando se trata de la dignidad infinita de otros seres humanos. ¿Os dais cuenta que aquí está haciendo alusión a la que también le criticaron tanto al Papa Francisco, ¿no? De dignitas infinitas. Ya. Cuando se trata de la dignidad infinita de otros seres humanos,
puestos en peligro por las continuas violaciones del derecho internacional. A ver, señores, escúchenme, ustedes, señor Trump, señor Netanyahu, que ustedes están violando el derecho internacional, que se lo están pasando por el forro. Dicen, todo el mundo es deseable que cada comunidad se convierta en una casa de paz, donde aprendamos a desactivar la hostilidad mediante el diálogo, donde se practique la justicia y donde se preserve el perdón. Hoy, más que nunca, en efecto, es necesario mostrar que la paz no es una utopía. Eso fue del mensaje que él mismo pronunció en las Jornadas Mundiales de la Paz el 1 de enero. Hermanos y hermanas de todas las lenguas, pueblos y naciones, somos una sola familia que llora, que espera y que se levanta. La verdad que si nosotros llegásemos de verdad a entendernos como una sola familia, esto se terminaba. Es que esto se terminaba. Ahora va a citar a San Juan Pablo II en la oración por la paz en el año 1991, y va a decir, nunca más la guerra, aventura sin retorno, nunca más la guerra, espiral de lutos y de violencia. Queridos hermanos, la paz esté con todos ustedes. Es la paz de Cristo resucitado, fruto de su sacrificio de amor en la cruz. Por eso a Él dirigimos nuestra súplica. Señor Jesús, tú venciste a la muerte sin armas ni violencia. Es cierto. Disolviste su poder con la fuerza de la paz. Concédenos tu paz. Como a las mujeres asombradas en la mañana de Pascua, como a los discípulos escondidos y asustados. Envía tu espíritu, aliento que da vida, que reconcilia, que convierte en hermanos y hermanas a los adversarios y enemigos. Inspíranos la confianza de María, tu madre, que con el corazón desgarrado estaba al pie de tu cruz, firme en la fe de que resucitarías. Que la locura de la guerra llegue a su fin y que la tierra sea cuidada y cultivada por quienes todavía saben engendrar, saben custodiar y saben amar la vida. Escúchanos, Señor de la vida. Estas palabras de la oración son también impresionantes. Pero impresionantes, ¿eh? Pero aquí el Papa también en realidad que nos está diciendo también. Bueno, nosotros hay 3 virtudes. La fe, la esperanza y la caridad. Nos ha empezado a hablar de fe como un granito de mostaza. Nos lo ha dicho. La fe que mueve montañas, nos ha dicho. Nos está hablando de la caridad, de ese amor por el hermano, de ese perdonar. Y termina hablándonos de la esperanza. Porque esa es. Nosotros sabemos que no está en nuestras manos. Sabemos que el mundo está como está. Pero nosotros, con profunda esperanza en nuestra fe, tenemos que seguir implorando. Por eso dice sin cansarnos como el telar va, una hebra, otra hebra, otra hebra. No lo veremos ahora. Pero esas hebras van sumando y llegará un momento en que Dios diga, hasta aquí, hasta aquí. Eso es lo que también quiere decir. O sea, tenemos que ir sumando y sumando y sumando y sumando, sin desesperarnos, alzando nuestra voz, sin miedo que nos digan, como él, como un valiente, sin miedo que nos digan ni pacifista, ni antisemita, ni historia, ni nada. No. Esto no es una guerra justa. No. Esto es solamente sufrimiento, horror, idolatría al dinero, al poder, intereses privados. Esto es la exaltación de yo y lo que yo quiero solamente, o lo que a mí me conviene. Pero fijaos que les decía, que los que hacen eso no rezan, dice, pero es que están muertos. Cuidado. Cuando ha dicho esa frase, están muertos. Está diciendo que están muertos espiritualmente. Y ya sabemos cuál es ese destino, Ya sabemos cuál es ese destino. Y bueno, está implorando, está llamando a todos
a que dejemos de vivir en una cultura de la muerte y empecemos a vivir en una cultura de la vida y de la paz. Por eso que empecemos por esos gestos nosotros en nuestro entorno, con mi vecino, con mi hermano, incluso, con mi primo, con el otro, con el de la tienda, con el del trabajo, con el protestante, con el de la fraternidad, que lo tengo al lado y estoy venga. ¿Vale? Eso es lo que está diciéndonos. Justamente eso. Que implementemos el diálogo en vez de la confrontación. Garrotazo que nos ha dado. No diréis, o sea, es el rey del santo garrote. A mí me perdonáis, pero es el rey del santo garrote. El rey del santo garrote. Y evidentemente a los que tienen otro tipo de responsabilidad de otro les llama a ser más creativos y a seguir, además, a no derrotarte. No importa. ¿Cómo hace la Iglesia? ¿Cómo hace el Vaticano? Parece que está predicando en el desierto, ¿no? Pero él ahí sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. La diplomacia vaticana no se rinde. Y sigue. Y sigue. ¡Qué pesados! Eso dirán algunos mandatarios y todo dirán, pero qué pesados son estos del Vaticano, macho. Da igual, les han dicho 3 veces que no, pero ellos siguen y siguen y siguen. Pues sí, parece que esa es la única vía que tenemos, ¿no? Palabras muy directas a quienes creen tener el poder de destruir siendo simples mortales. Las guerras hoy son un simple negocio, claro, es que ese es el problema. Hay que comprar armas, la motivación es de un lado, y luego hay que reconstruir los países y de paso además vamos a ver y repartirnos los recursos por aquí y así. Es tremendo. Es tremendo. Dice, ¿y por qué Cruz el Santo Padre, Papa León, no se apoya? Aquí no se dan fuentes inventadas, no hacemos cortina de humo, traemos la verdad a la cara, con testimonio y con rumbo. Bienvenidos al territorio papista, dominio de Wilkie Cruz. Si quieres distraerme, camina. Aquí se canta la verdad con luz. Damos garrote con amor. Ole con amor, amor con amor, plenitud de la fe. Ay, ay, que la fe de Cristo, la verdad que Cristo reveló. Ole, ole, reveló a su única iglesia que él fundó. Aquí edificamos, aquí celebramos. Si no te gusta, pues corre a otro lado. Con canto y con paz la fiesta revienta. Con Cristo y su iglesia la vida se alimenta. Damos garrote con amor. ¡Ea, ea! Con amor, con amor. Amor con amor, la plenitud de la fe. O de la fe. La verdad que Cristo reveló, ay, ay, reveló. Y en Wilkie Cruz la fiesta grito explotó. Territorio papista, fiesta encendida, dominio de Wilkie Cruz. Aquí la verdad se canta con amor. Cristianos y fe unidos en comunión. Viva Cristo Rey, en su iglesia es presencia real.